Muy bien. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Daniel de León. En nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, tenemos el más agrado de darle la más cordial bienvenida a este miércoles de webinar. Hoy, pues, con un tema que está sonando bastante dentro de las instituciones y los amigos nos vienen a explicar cómo mitigar los riesgos tecnológicos asociados al decreto 5/2021. Esto es para la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Y pues para eso tenemos el agrado de contar con el apoyo acá de José Guillermo de León. Él es arquitecto de soluciones, certificado con CCNA, CCNP, Data Center y Collaboration. Cuenta con más de 15 años de experiencia en SPC International. Es el encargado de gestionar el equipo de ingeniería de SPC en Guatemala. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de colaboración, contact center, data center, networking, advanced routing y switching y en ciberseguridad. Y también pues tenemos el apoyo de Carlos García. Él es profesional en sistemas de información y seguridad informática con más de 10 años de experiencia en las áreas de desarrollo, infraestructura y seguridad de la información. Gerente de soluciones de ciberseguridad en SPC International para Centroamérica, certificado como auditor líder en ISO 27001 de seguridad de la información y como auditor ISO 22301, continuidad de negocios. Ha apoyado a organizaciones en varias industrias y gobierno en la elaboración de programas y planes de ciberseguridad que permitan la resiliencia organizacional. Pues tenemos el agrado de contar con el apoyo de ellos. La verdad es que estamos muy complacidos en tenerlos acá y poder recibir estas charlas. Les pedimos a todos que puedan mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras para no interrumpir la charla y vamos a tener un espacio también para poder resolver las dudas. Igual si pueden ir planteando sus dudas en el chat, nosotros con mucho gusto las podemos ir leyendo en su momento. Y sin nada más que agregar, pues le cedo la palabra a Carlos. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Un gusto y gracias Daniel y gracias Andrea por la invitación. Para nosotros, como siempre, un gusto como SPC el poder colaborar con ustedes y en el crecimiento y en el aprendizaje, ¿verdad? Y como SPC tenemos un compromiso a través de nuestro programa SPC Knowledge, donde lo que buscamos es compartir el conocimiento y poder formar pues juntos una cultura resiliente de ciberseguridad y para cualquier tipo de organización. Entonces, para nosotros es un placer como SPC y SPC Knowledge estar con ustedes y poder compartir y platicar sobre este tema tan importante como mencionas. Y me permito compartir mi pantalla, me confirman si ya la ven. Sí podemos ver tu pantalla. Listo, Listo. excelente. Y pues, centrándonos ya en el tema, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos el día de hoy es platicar con ustedes sobre cómo mitigar los riesgos tecnológicos asociados al decreto 5/2021. Que, pues como todos sabemos, es la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Y cuando hablamos de simplificar los requisitos y los trámites administrativos y llevar estos trámites a un entorno digital, pues entonces, lógicamente, estamos llevando estos procesos que son de la organización, son parte del día a día de la organización, a espacios, ¿verdad? Donde tenemos que evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son esos vectores de amenazas, ¿verdad? De estos procesos que pueden estar latentes o que ya existen en el entorno digital. Y para esto, pues vamos a tener una agenda de acá de 5 temas, donde al inicio, pues voy a tratar de explicarles cuál es el proceso de la ciberseguridad en las aplicaciones web, tomando un antecedente de dónde surge esta necesidad de evolucionar los procesos de la simplificación de servicios del Estado. Y también entendiendo una aplicación web, cuáles son las capas de estas aplicaciones para poder entender qué es lo que realmente debemos proteger,
Les voy a compartir algunas metodologías de seguridad de aplicaciones y algunas recomendaciones para proteger las aplicaciones web. Y por último, José Guillermo me apoyará con la parte de las plataformas y soluciones para la seguridad de aplicaciones y desde la perspectiva ya de infraestructura, que es el rol que tiene él dentro de SPC. Sin más, pues entonces partamos del principio, ¿verdad? La ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos lo que nos dice, ¿verdad?, es que debemos de llevar a simplificar, agilizar y digitalizar los trámites a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Si tomamos estas palabras que yo he resaltado, digitalizar los trámites y las tecnologías de transformación a través de las tecnologías de información y comunicación, lo que nos dice esto es que estamos iniciando un proceso de transformación digital dentro de nuestras organizaciones estatales. Estamos iniciando un proceso de evolucionar los procesos que actualmente tenemos manuales y donde pues un usuario llega a nuestras oficinas, realiza un trámite y pues nosotros dentro de un proceso administrativo pues tenemos un proceso que debemos de gestionar, pero ahora lo estamos llevando a un entorno digital y esto claramente pues es lo que, como les digo, es el término muy utilizado de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, entonces tenemos que entender que parte del ADN de la transformación digital es la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es un factor clave en el proceso de la digitalización de las organizaciones. Y es por eso que en este momento que las organizaciones estatales están en este proceso de la transformación digital de sus servicios y de simplificar estos servicios, pues debemos desde los inicios, ¿verdad?, de este proceso llevar adelante el análisis de los principios y cuáles son esos requerimientos de seguridad que las organizaciones van a tener de cara a estas aplicaciones que ahora van a estar en un entorno nuevo, ¿verdad? Que va a ser el entorno digital y a través de aplicaciones web. Entonces, en ese proceso, pues debemos de ir madurando y adaptando estas necesidades de seguridad a las necesidades del negocio o de la organización como tal. Entonces, tenemos que entender por qué una aplicación web es atractiva para un ataque, ¿verdad? Para los ciberdelincuentes. Y hace algunas semanas atrás yo les compartía que el tema de la ciberdelincuencia y el cibercrimen, ¿verdad? Y ya es una situación latente y es algo que tanto el Foro Económico Mundial como los principales indicadores económicos del mundo nos están diciendo que debemos de preocuparnos de estas organizaciones cibercriminales que están surgiendo y que están realizando ataques en entornos digitales para nuestras organizaciones. Y pues no está de más decir que los entornos digitales estatales, lógicamente, son un vector de ataque bastante interesante para una organización. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que entender que una aplicación web que va a estar de cara a un entorno de Internet, pues esta aplicación se conecta a bases de datos u otros servicios a lo interno de la organización. Entonces, la aplicación per se va a estar de cara al Internet, pero va a tener una conexión, ¿verdad?, al interno de la organización que va a llevar pues esa solicitud, por decirlo así, de gestionar o interactuar con las bases de datos de la organización. Además, las aplicaciones web almacenan información privada y delicada y sensible de los usuarios finales. Entonces, esto pues obviamente se vuelve atractivo para un ciberdelincuente el hecho de poder gestionar que la aplicación pues lógicamente está gestionando información delicada, privada y sensible de usuarios finales. Son la puerta de entrada a la organización, como les mencionaba, y esta se conecta con servicios de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las soluciones que actualmente están desarrollando las instituciones gubernamentales son soluciones que se van a conectar con APIs de pasarelas de pago, como es VisaNet o otro servicio, algún medio de pago como puede ser alguna API de algún banco,
y se va a conectar con temas de certificaciones de firmas electrónicas. Entonces, tenemos que entender que nuestra aplicación web no necesariamente es el fin del ataque, sino que posiblemente sea un medio, ¿verdad?, para llegar a un fin que puede ser, pues, una de estas aplicaciones, y como puede ser una pasarela de pago, que puede ser algo muy atractivo para un ciberdelincuente. Y por otro lado, pues también, pues lo que buscan los ciberatacantes es el desprestigio y afectar la reputación de la organización y de la institución, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los factores que tenemos que considerar en este entorno. Entonces, entendiendo por qué es importante que estamos en un proceso de transformación digital, luego que estamos en un enfoque de que pues ya hemos entendido por qué es atractivo para un delincuente atacarlas a una aplicación de una institución gubernamental, pues entendamos ahora qué es la seguridad de aplicaciones. La seguridad de aplicaciones se refiere a una variedad de procesos, tecnologías y métodos para proteger servidores web, aplicaciones web y servicios web, así como las APIs, de amenazas que suponen los ataques basados en Internet. La seguridad de aplicaciones y lo que busca es proteger los datos de los clientes, de la organización, proteger el robo de estos datos y principalmente pues llevar adelante la continuidad de las operaciones, ¿verdad? Porque lo que pues más se busca es que la aplicación esté disponible, ¿verdad?, para los usuarios finales. Y entonces, ¿qué nos lleva esta seguridad al tener una seguridad deficiente? Pues puede provocar problemas de rendimiento y de estabilidad de la aplicación, puede provocar robos de datos o exposición de datos sensibles y en algunos casos, pues la caída o pérdida del servicio, que eso afectaría completamente la reputación de la organización, ¿verdad? Para poder llevar y gestionar pues, sus procesos de transformación digital. Entendiendo qué es entonces la ciberseguridad, que es lo que les he explicado, pues vamos a entender qué es entonces una aplicación web y las capas que lleva una aplicación web. Y la aplicación web, básicamente, como hablamos, es un servicio, ¿verdad?, que está de cara a Internet para que sea atendible y gestionado por la organización y pueda poder ser un servicio que pueda disponer un usuario externo. Y la organización pues lleva, el sitio web lleva 3 capas. La capa de presentación, que es lo que actualmente los desarrolladores conocen como frontend, la capa de control, que es el famoso backend, y la capa de datos. Para entender esto de manera un poco más sencilla, pues la capa de presentación es la vista del usuario a través de un navegador web. ¿Qué nos da esto? Pues nos representa las peticiones de los usuarios y el resultado de estas peticiones. ¿Y qué es lo que nosotros a nivel de seguridad debemos de hacer? Pues es proteger el servicio, ¿verdad? En esta capa lo que nosotros buscamos es proteger el servicio. Y ahora les voy a dar un ejemplo de este tipo de capas. La capa de control, y que es el backend, es la capa lógica que el usuario no puede ver, pero que administra la capa de presentación y desarrolla la capa lógica del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los procesos que realiza la aplicación y que se conecta a bases de datos para mostrar información o se conecta a otros servicios como puede ser, como les mencionaba, la pasarela de pago. Y esto pues es a través de un servidor web. ¿Qué es lo que debemos proteger aquí? Debemos protegerlo el código y verificar el código, ¿verdad? Y la infraestructura de este código. La capa de datos gestiona y protege y almacena los datos de la capa de aplicación como procesos de terceros. Y es lo que llamamos, puede ser la cadena de suministro. Son todos los datos almacenados en la aplicación, en servidores de datos y bases de datos per se, y protegen y lo que pues tenemos que hacer acá es proteger la integridad de los datos y proteger la infraestructura. Entonces, por darles un ejemplo, cuando uno entra a una aplicación web y, por ejemplo, yo quiero consultar, por ejemplo, el tema de mi edad, por darles un ejemplo, pues lo que hace la capa de presentación es que yo vengo y hago la consulta como tal de cuál es mi edad. Lo que hace la capa lógica es que hace la búsqueda en la base de datos de cuál es mi fecha de nacimiento. Y cuando hace la consulta en la base de datos de cuál es mi fecha de nacimiento, entonces hace una operación matemática donde viene y
hace una resta matemática sencilla donde viene y dice cuál es mi fecha de nacimiento versus la fecha actual, y entonces me muestra en la capa de presentación pues mi edad actual, ¿verdad? Entonces esto es más o menos cómo funciona un servicio web. Lo mismo sucede, por ejemplo, supongamos para una situación donde yo quiero consultar cuántas multas, por ejemplo, tengo de alguno de mis vehículos. Entonces, yo ingreso en la capa de presentación como usuario mi matrícula, ¿verdad? Más algún otro dato que compruebe que soy el propietario del vehículo. La capa de servicio o de servidor o el backend gestiona esta consulta, va a la base de datos y consulta en la base de datos si existen multas para mi placa y regresa a la capa del servicio, me detalla cuántas multas son y me las muestra en la capa de aplicación. Entonces, pues esto es un poco de manera muy sencilla cómo funciona una aplicación web, ¿verdad? Bajo el concepto de las tres capas de la aplicación. Y lo que, como les mencionaba, pues lo que tenemos que buscar es proteger los servicios, proteger el código y proteger la infraestructura o los servidores donde están alojados estos servicios. Y algunas de las metodologías que se utilizan para poder proteger las aplicaciones web y esta es una de las más conocidas y más sonadas actualmente, es lo que llamamos DevSecOps. DevSecOps lo que nos dice es la metodología de DevOps, donde pues vemos todo el ciclo de desarrollo de una aplicación que va desde la planificación, la codificación, la construcción, el realizar las pruebas, el lanzamiento de la aplicación, el despliegue de la aplicación, la operación de la aplicación y el monitoreo de la aplicación y en este ciclo repetitivo, porque como sabemos que todas las aplicaciones web no son estáticas, ¿verdad? Sino que debemos de estar evolucionando y en ese proceso constante de evolución ir mejorando, ¿verdad? Las aplicaciones para hacerlas funcionales y de cara al cliente, pues que sean resilientes. Pero a esta metodología de DevOps se le une la parte de seguridad. ¿Y qué es lo que nos dice la parte de seguridad? Es, ok, mira, mientras estás planificando qué es lo que vas a desarrollar, realiza un ejercicio de modelado de amenazas. Más adelante les voy a tratar de explicar qué es un ejercicio de modelado de amenazas, pero básicamente consiste en entender cuáles son esos dominios o acciones, ¿verdad?, que va a realizar nuestra aplicación y que podrían verse amenazados por actores de amenazas conocidos. Luego, en la parte de codificación nos dice, ok, haz una revisión del código para que el código que se esté utilizando o el lenguaje que se esté utilizando pues sea un código seguro y sea un lenguaje seguro, que ya pues se conocen cuáles son algunos de los lenguajes más seguros en el tema de programación. Cuando estamos en la capa de construcción, nos dice, ok, haz pruebas de código estático. ¿Por qué? Porque es como hacer las pruebas de la edificación que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, entender que esas edificaciones son lo suficientemente sólidas para que no sean vulneradas o atacadas por un tercero con malas intenciones. Cuando estamos en la fase de pruebas, pues nos dice, ok, ahora haz pruebas de código dinámico, pruebas de tu código en funcionamiento, pruebas que te permitan ver el estrés de tu aplicación y cuántas transacciones puede manejar en tiempo real y cuántos requerimientos puede llegar a manejar, ese tipo de pruebas de código dinámico. Y pruebas de penetración o ethical hacking, como se le llama, que son pruebas para que una persona pues, con principios y un atacante ético pueda hacer un ejercicio siendo un atacante dentro de tu organización y que te muestre si estos ataques pueden llegar a provocar algún tipo de fallo dentro de tu aplicación. En tu etapa de lanzamiento, haz validaciones de cumplimiento. ¿Qué nos referimos con validaciones de cumplimiento? Es el hecho de poder llevar adelante ejercicios de gestión de usuarios, gestión de permisos, gestión de accesos, y que los usuarios solo estén accediendo a la información que tienen que acceder y no a algún otro tipo de información.
En la etapa de despliegue, y pues cómo vas a gestionar los logs de la aplicación y cómo vas a manejar las auditorías. Y para entender qué son los logs, son todos los registros de lo que hace un usuario dentro de la aplicación o lo que la aplicación realiza como transacciones. Entonces, esos son logs que se almacenan, ¿verdad?, dentro de la aplicación y que nosotros tenemos que almacenar en algún momento para poder investigar y cuando hay un incidente, cuáles son el tipo de transacciones que se han realizado y si son transacciones válidas o no. En la parte de operaciones es el tema del famoso parcheo, que el parcheo no es más que mantener actualizado la infraestructura pues los softwares con sus versiones más actuales y más estables y más seguras. Y en la parte de monitoreo, pues está la fase de pues el monitorear la seguridad de la aplicación, tener herramientas que nos permitan monitorear la seguridad de la aplicación, que nos permitan monitorear que la aplicación esté en funcionamiento pues las 24 horas, ¿verdad? Si no logramos hacer un ciclo de desarrollo seguro avanzado como es este, pues podemos pensar en un ciclo de seguridad de aplicaciones mínima, o sea, en su mínima expresión, que básicamente son estos 5 pasos. Es modelar las amenazas, entender cuáles son las amenazas conocidas para la aplicación que yo estoy trabajando o listo por lanzar, escanear estas aplicaciones para entender cuáles son los riesgos asociados a la aplicación que yo estoy desarrollando, analizar estos riesgos, remediarlos y monitorear que la aplicación esté en funcionamiento. Estos son como los 5 pasos base, ¿verdad? Que podría ser como el resumir todo lo que vimos acá en un ciclo de desarrollo seguro a un modelo de mínima expresión, como lo menciono acá, y poder llevar adelante la seguridad de una aplicación per se. Luego hemos estado hablando un poco de lo que son las metodologías de modelado de amenazas y para entender qué es una metodología de modelado de amenazas es un ejercicio y que su principal objetivo es detallarnos cuáles son esos activos, cuáles son las amenazas y los ataques que pues están o se conocen, ¿verdad?, para el tipo de aplicaciones que yo estoy desarrollando, además del riesgo y la exposición del riesgo que estos aplicativos tienen, así como evaluar y nos permite evaluar qué recursos disponemos y qué controles deberíamos de colocar dentro de nuestra aplicación para protegerla. ¿Qué debe responder un ejercicio de modelado de amenazas? Pues, ¿qué debo proteger? ¿Por qué debo proteger? O sea, ¿qué tan expuesto estoy, verdad? ¿Cuáles son mis aspectos más vulnerables? Y entender cuáles son las vulnerabilidades de mis activos y mis componentes y cuáles son las principales amenazas asociadas a mis servicios. Entonces, existen muchas metodologías de modelado de amenazas. A mí en lo personal me gusta una que se llama PASTA, que es Process for Attack Simulation and Threat Analysis, que es un proceso de simulación de ataques y análisis de amenazas, que lo que nos dice es un proceso de 7 pasos que aplica a la mayoría de metodologías de desarrollo de software y se encarga de alinear los objetivos del negocio con los requerimientos técnicos. PASTA, como les mencionaba, son 7 pasos que vienen desde la definición de objetivos, definir el alcance técnico de mi aplicación, descomponer en partes la aplicación, el análisis de amenazas de los componentes y de arquitectura, y esto a través de metodologías existentes como puede ser OWASP y STRIDE, de las cuales les voy a hablar un poco en un momento, la detección de vulnerabilidades o debilidades conocidas, la enumeración de ataques o modelado de ataques a través de Mitre y el análisis de riesgo. ¿Qué nos permite esto? Pues al definir el objetivo es entender cuál es el impacto del objetivo del negocio, o sea, por qué estamos haciendo esta aplicación en sí. De ahí, definir los requerimientos de cumplimiento normativo. ¿Qué requerimientos pues ahí sí que requiere mi aplicación para estar en cumplimiento? Digamos, háblese de accesos, de cumplimiento de gestión de usuarios, cumplimiento de gestión de permisos, ese tipo de cosas. Definir la seguridad de los datos. ¿Cómo vamos a proteger los datos? Es cierto, lo que queremos es que el usuario pueda consultar los datos que están dentro de la aplicación, pero lo que tenemos que entender es que también tenemos que proteger los datos porque nosotros como instituciones somos los responsables de los datos que se muestran en este tipo de aplicaciones. También definir el alcance técnico. ¿Qué es lo que se espera de esta aplicación?
y definir una arquitectura global de la aplicación como tal. Y cuando hablamos de una arquitectura global es entender pues cuáles son esos elementos que van a conformar nuestra aplicación. Cuando hablamos de la parte de descomposición de la aplicación es identificar los componentes a través de capas de servicio. Y estos componentes a través de capas de servicio son las 3 capas que yo les mencionaba, ¿verdad? Entender, bueno, cuál es la capa de servicio, cuál es la capa de servidor, cuál es la capa de datos y las conexiones o recursos externos que van a estar asociadas a mi aplicación. Y como pueden ser, pues, las APIs a donde yo me voy a integrar, certificador de firma electrónica, pagos con tarjeta de crédito, y consultas a transacciones a bancos, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que entender de manera desmembrada cuáles son esos elementos y esos componentes, dónde están las comunicaciones para saber qué es lo que tenemos que proteger. Y luego de haber hecho esta descomposición, pues llevar adelante un flujo de datos, o sea, entender cómo va a transmitirse la comunicación a través de la aplicación y sus diferentes componentes, y si estos componentes son seguros o no son seguros. Entonces, entender cuáles son los protocolos de comunicación que debemos de proteger dentro de mi organización. Y de ahí vamos a un análisis de amenazas de los componentes y de arquitectura, como les mencionaba, como puede ser OWASP y STRIDE. ¿Qué es lo que hace este análisis de amenazas? Es que nos dice cuáles son las amenazas que ya existen para el tipo de aplicación que yo estoy desarrollando y la probabilidad de exposición de los flujos de los datos de estas amenazas. Estas ya son herramientas conocidas y que ya existen, y ahora les voy a mostrar cómo funcionan, pero esto nos permite realizar un análisis de amenazas y entender cuáles son esos vectores de riesgo que existen ya en aplicaciones web. De ahí es realizar una detección de vulnerabilidades o debilidades a través de el Common Vulnerability Score, que básicamente es la realización de pruebas conceptuales. Aquí no estamos hablando de pruebas técnicas, solamente es de entender cuáles son esas vulnerabilidades que permiten identificar perdonen. Ahí está. Pues les decía, ¿cuáles son esas vulnerabilidades que nos van a permitir entender y las debilidades de los componentes de mi infraestructura y de mi arquitectura de aplicación? De ahí vamos a la parte de la enumeración de ataques o modelado de ataques. Y para esto existe una metodología que se llama MITRE. MITRE es un ejercicio que tiene una base de ataques conocidos. Y acá, por ejemplo, les traigo el sitio de MITRE, donde ustedes pueden visualizar cuáles son los tipos de ataques conocidos y las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los ciberatacantes para poder llevar adelante un ataque dentro de un entorno específico. Entonces, por ejemplo, si nosotros dentro de nuestra descomposición entendemos que los servidores que vamos a estar utilizando, por ejemplo, son servidores Windows, pues entonces yo puedo venir y en el ejercicio de MITRE seleccionar cuáles son los Windows, los ataques en Windows más conocidos, me genera pues cuáles son las diferentes técnicas, tácticas y procedimientos que estos que se sabe y conocen, ¿verdad? Y a través de esto pues poder hacer una correlación de eventos que podrían verse afectados. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, acá a uno de estas tácticas y técnicas que se utilizan, pues MITRE nos dice, por ejemplo, cuáles son los atacantes más comunes en este tipo de ataques, como son algunas organizaciones como Foxkitten, Dragonfly, que son ciberatacantes y grupos criminales conocidos, pero a la vez abajo nos muestra cuáles son las herramientas y las maneras de poder proteger y mitigar estos riesgos conocidos, así como cómo podemos detectar que existen estos riesgos ya dentro de nuestras aplicaciones ya lanzadas. Y, por ejemplo, acá, dentro de este mismo contexto, pues también podemos ver riesgos a través de infraestructuras cloud o riesgos a través de contenedores, que ahora es algo muy utilizado también para el tema de desarrollo. Y podemos ver, por ejemplo, acá en el robo de credenciales y ataques de fuerza bruta, que es
cuáles son algunas de las tácticas que utilizan las organizaciones y cómo poder utilizar herramientas que puedan mitigar estos tipos de ataques. Entonces, Mitre lo que nos permite es hacer este modelado de amenazas entendiendo cuáles son los ataques conocidos y cómo podemos proteger nuestras aplicaciones web. Y por último, con todos estos elementos que hemos descompuesto, pues hacemos un análisis de riesgo. El análisis de riesgo lo que nos va a decir es cuál es el riesgo o el nivel de exposición que tenemos ante uno de estos incidentes y cuál es el impacto que podría derivarse de esta exposición. Y al hacer esto, pues podríamos detallar cuáles son esos riesgos reputacionales, legales, operativos o incluso financieros que tenemos a la hora de que un ataque de estos pues se vea claramente realizado dentro de una de nuestras infraestructuras o aplicaciones. Y como les mencionaba, hay dos metodologías también para entender cuáles son los componentes y arquitecturas a través de OWASP y Stride que nos permiten entender cuáles son esos factores comunes, digámoslo así, que podemos y tenemos que contemplar como mínimo para proteger nuestra seguridad. Y uno de estos, les digo, es Stride. Stride es un acrónimo de las 6 amenazas más importantes que tiene una aplicación web, como puede ser el spoofing, que es pretender ser alguien que no es para poder acceder a la aplicación. Entonces aquí se afecta la autenticidad. El tampering, que es modificar algo que no deberías o no se debería poder modificar. Esto afecta la integridad de la aplicación. La repudiación, que es afirmar que no fuiste responsable de alguna acción cuando pues sí lo fuiste. Y entonces acá afecta la fase de no repudio de una aplicación web. La información disclosure, que es la exposición de información que no debería ser vista por otros y aquí se afecta la confidencialidad. La denegación de servicio, que es evita que un sistema sea capaz de proteger su servicio y que afecta la disponibilidad de la aplicación. Y la elevación de privilegios, que es el hecho de que un programa o un individuo sea capaz de asumir privilegios o recursos que no debería de poder asumir, como puede ser un rol de administrador. Y aquí afecta la parte de la autorización. Entonces, como les digo, Stride, que son estos 6 términos, y pues son 6 amenazas más importantes y conocidas para un servicio o aplicación web. Otro de los aspectos es OWASP. OWASP es un Open Web Application Security Project, que es un proyecto de seguridad de aplicaciones web. Esta es una organización mundial que tiene base en la mayoría de países, y de hecho, pues yo soy miembro de OWASP Guatemala, y lo que hacemos es que constantemente estamos evaluando los riesgos asociados a mitigaciones, ¿verdad? De las organizaciones y pues cuáles son esos factores que pueden verse afectados dentro de un proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá podemos hablar del top 10 de OWASP, que es, por ejemplo, el primero, la pérdida de control de acceso de la aplicación o de los usuarios, las fallas criptográficas en los protocolos de comunicación, la inyección de código o datos maliciosos dentro de mi aplicación, el diseño inseguro de la aplicación, la configuración de la seguridad incorrecta en cualquiera de sus capas, ¿verdad? Las 3 capas que yo les menciono. Los componentes de vulnerabilidades desactualizados, quiere decir que nuestra aplicación no está actualizada y puede ser un vector de ataque. Las fallas de identificación y autenticación de los usuarios, administradores y finales, las fallas de software y en la integridad de los datos dentro de los procesos o flujos de datos de la aplicación, las fallas en el registro, porque acordémonos que es importante tener un registro de las transacciones, ¿verdad?, que se realizan dentro de la aplicación y para poderlas consultar en cualquier momento, y la falsificación de solicitudes del lado del servidor, permitiendo conexiones o transacciones legítimas. Si ustedes están a cargo de alguno de estos proyectos y pues quisieran tomar de base OWASP, pues la página de OWASP también les permite, el top 10 de OWASP, les permite entender cuáles son cada uno de estos indicadores de compromiso y a la hora de entrar en cada uno de ellos, pues les da un resumen detallado de cuál es el nivel de score del riesgo, ¿verdad? Y cuál es la descripción del riesgo, pero a la vez y cómo poder hacer la prevención dentro de mi aplicación en niveles de desarrollo
para proteger mi infraestructura. Y acá pues viene una pregunta interesante, ¿verdad? Cuando ustedes, y de hecho aquí hay algunos ejemplos de cómo gestionarlo, entonces cuando ustedes vayan con sus desarrolladores dentro de sus instituciones y les preguntan, mira, ¿tú conoces OWASP? Y él posiblemente le responda que no, y pues creo que puede ser un indicador de un riesgo, ¿verdad? Porque posiblemente él no esté tomando en consideración, pues por lo menos los 10 vectores de ataque más comunes que pues lo tienen como un Open Web Application Security Project para la seguridad de aplicaciones. Y todo lo que les he mencionado anteriormente, las metodologías se traduce y se reduce en algo, que es la tríada de la seguridad de la información, que es básicamente gestionar la confidencialidad de la aplicación, que es asegurar que la información es accesible solo para aquellos que tienen que estar autorizados. Gestionar la integridad de la información, que es garantizar la exactitud y completitud de la información y de todos los métodos en su proceso. Y la disponibilidad, que es asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados. Entonces, para ir como concretando, lo que queremos es que ustedes se lleven esto. Yo como responsable de este proyecto de simplificación y pues transformación digital dentro de mi organización, lo que tengo que buscar es proteger estos tres factores, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad a través de procesos eficientes dentro de mi desarrollo y dentro de mis aplicaciones web de cara a los clientes finales. Y acá, pues algunas recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones y bases para proteger nuestras aplicaciones. Y es, por ejemplo, la parte de la validación de datos a nivel de capas de servicio como nivel de capas de datos. Siempre veamos que estemos validando los datos para proteger la integridad. Almacenar solamente la información necesaria. Muchos de los casos que me he topado es que los clientes o las instituciones a veces quieren almacenar información que no requieren. Por ejemplo, números de tarjetas de crédito, eso no lo requerimos. Y entonces, si eso alguien, se les diría, es válido si la persona va a estar haciendo transacciones con ustedes todas las semanas, y más de 5 o 6 transacciones a la semana. Pero de lo contrario, es una información que es peligrosa almacenar y que puede ser un vector de ataque porque los atacantes saben que ahí se está almacenando información y posiblemente la tarjeta se va a utilizar solo una vez al año. Entonces, es muy riesgoso almacenar ese tipo de información. Utilizar frameworks, librerías y códigos seguros. Muchos desarrolladores quieren partir de cero, lo cual está bien, pero es bueno utilizar frameworks o marcos de trabajo que nos permitan de una manera eficiente reducir tiempo, pero a la vez ver la seguridad de la aplicación. Pruebas de control de calidad y de estrés. Y acá no solo es de que validar que el sistema esté funcionando, que tenga calidad, sino que a la vez que el sistema sea capaz de manejar cierto número de transacciones. Por ejemplo, transacciones de pago de impuestos, ¿verdad? O sea, ¿cuántas transacciones simultáneas puede manejar una aplicación de pago de impuestos? Transacción de pagos y multas, y pues cuántos procesos simultáneos vamos a poder gestionar y que nuestra infraestructura no lo permita. Instalación de certificados de seguridad para asegurar la comunicación entre las diferentes capas y entre el usuario final. Aseguramiento del servidor donde está alojado el aplicativo o los servidores donde están alojados las arquitecturas. Tenemos que asegurar la infraestructura de nuestra aplicación. Es como que le pongamos cámaras de seguridad en nuestra casa, como que le pongamos accesos biométricos, pero siempre dejamos abierta la ventana. Entonces, eso viene siendo una analogía de esto, ¿verdad? Y no asegurar la infraestructura. Y restricciones de logueo o de autenticación con métodos de autenticación seguros, múltiples factores de autenticación, ese tipo de cosas. Realizar copias de seguridad, como hemos visto en otros contextos, ¿verdad? Las organizaciones están viendo muy afectadas en la parte de la resiliencia, en el hecho de poder levantar nuevamente sus servicios después de un ataque. Entonces, es importante cómo estamos gestionando las copias de seguridad de nuestra aplicación, no solo de la aplicación, sino que de los datos y los eventos o los logs que está generando la aplicación. Realizar pruebas de pentesting y ethical hacking. Y realizar y utilizar Web Application Firewalls, que son medios o dispositivos o softwares que están de cara a nuestros clientes y que nos ayudan a proteger de los riesgos conocidos como es el top 10 de OWASP. Entonces ellos, los Web Application Firewalls, pues nos permiten tener ya esa sincronización
que nos permite manejar de manera integral la seguridad de nuestras aplicaciones. Y acá, pues, algunas plataformas y soluciones para seguridad de aplicaciones ya específicas. Por ejemplo, la parte de Zero Trust Network Access. ¿Qué nos dice esto? El Zero Trust Network Access es el tener una postura de cero confianza y donde podemos evaluar, ¿va? Y donde podemos evaluar y esa cero confianza y para darle acceso a un usuario final y de cuando accede a nuestras aplicaciones. Entonces, nosotros y a través de herramientas de cero confianza, que puede ser a nivel de infraestructura o a nivel de capa de red, y podemos gestionar y hacer una correlación entre la identificación del usuario, el dispositivo que se está conectando, el punto de acceso donde se está conectando, los riesgos asociados a ese punto de acceso, la geolocalización, el tiempo y las conexiones. Por darles un ejemplo, una persona que se esté conectando a un servicio y desde un país no conocido, ¿verdad? Y solicitando trámites que no son, o haciendo acciones que no son de su nivel de usuario, pues esto ya levantaría una alerta. Y esto es parte de una postura de cero confianza que se hace a través de herramientas y de postura y gestión de accesos como gestión de infraestructura y de red. Entonces, son aplicaciones que se pueden evaluar y que son un proceso de análisis integral para poder llevar adelante una solución como estas. Y también, por ejemplo, todo lo que es la parte de base de conexiones, ¿verdad? Que es el hecho de poder gestionar el tráfico de las conexiones de nuestras aplicaciones a las diferentes herramientas y poder gestionar la automatización de estas conexiones a las diferentes herramientas. Y aquí dejo a Guillermo para que me apoye con el tema. Gracias, Carlitos. Ahorita te vamos a compartir un par de preguntas que se han Sí, realizado. gracias. Solo, no sé si miras por ahí a Guillermo, Guillermo. Y hay que habilitarle el micrófono, Andrea. Gracias, disculpa. Perfecto, muchas gracias. Carlitos, ¿me escuchas bien ahí? Sí, perfecto, adelante. Ok, muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo de León, yo estoy a cargo de toda la parte de arquitectura de soluciones de SPC. Fíjense que, como bien explicaba Carlos, la tendencia en las organizaciones es decir, ok, vamos a implementar una arquitectura de cero confianza, pero esta arquitectura de cero confianza va más allá de, nosotros le llamamos un Intent-Based Networking. ¿Qué significa esto? Que a nivel de red, para proteger todo el esquema de los activos de seguridad de la información, necesitamos aplicar cierto tipo de configuraciones y adaptar nuestra infraestructura tecnológica para poder venir y reducir esas brechas de amenazas y de vulnerabilidades que pueden pasar en nuestras organizaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de IBN o Intent-Based Networking, es ver la red como uno solo. ¿Qué significa esto? Que a nivel de infraestructura tecnológica, desde la perspectiva de seguridad, y como todos o varios de los que están acá en este foro saben, ¿verdad? En una red antes se conocía como un core. Yo tenía mi core central, tenía mis switches de distribución, tenía mi red de acceso, tenía mis firewalls de perímetro. Pues todo ese concepto, la tendencia tecnológica, dada todo el tema de ciberamenazas, de resguardar nuestra información y los activos que podamos tener en nuestras organizaciones, ya se ha cambiado ese modelo de arquitectura y ahora se llama una red multidominio. ¿Qué significa una red multidominio? Es ver la red como una sola. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un fabric a nivel de red, a nivel de infraestructura tecnológica, en donde yo puedo gestionar, operar, automatizar y tener una visión de todas aquellas brechas que puede tener mi red basado en una gestión por aplicaciones.
¿verdad? Últimamente hemos visto conceptos en años anteriores en donde hemos hablado de Software Defined Networking, ¿verdad? Redes definidas por software. Ahora estamos hablando de infraestructura definida por software. ¿Qué significa esto? Que la red, la seguridad a nivel de informática, por llamarlo así, es gestionada, automatizada y pensada en el backend y en el frontend de aplicaciones. ¿Por qué? Porque si yo miro y consolido mi red como un solo fragmento a nivel de tecnologías de información, me va a permitir automatizar y crear políticas de gestión de cumplimiento a nivel en el acceso, a nivel de la parte WAN. Cuando hablo de WAN, son todas mis sedes remotas, ¿verdad? Y a nivel de data center. Entonces, cuando yo quiero hacer una política de cumplimiento, la inyecto en todas las capas de mi red, desde la perspectiva de acceso, desde la perspectiva de mis oficinas remotas y desde la perspectiva de mi granja de servidores. Entonces, protejo todo lo que es el Zero Trust o el Zero Trust Network Access con todo el tema de cumplimiento de usuarios y de Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora la tendencia y a dónde nos está llevando el mercado en todo esto es consolidar la red en una sola, en un solo fabric, para que me permita automatizar de una manera más sencilla las necesidades y las brechas a nivel de ciberseguridad en una red. Siguiente, Carlitos. Ok, y este concepto, ¿verdad? De Intent-Based Network, le agregamos la variable de seguridad. Y entonces hablamos de una visibilidad continua. Hay herramientas que me permiten tener con aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning una visibilidad continua del end-to-end. Hay aplicaciones o herramientas que me pueden decir, mira, y puedo gestionar a un usuario y le puedo decir, mira, tenés un problema en tu red local. Ya no es un problema de la VPN, ya no es un problema del acceso a la experiencia del usuario, sino yo puedo decir, mira, tienes un problema en la conexión local de tu casa. Si tenemos a personas que están trabajando fuera de nuestras oficinas, como está pasando en estas últimas semanas por temas de pandemia, ¿verdad? Y puedo gestionar el control. Hay un identity management de todos los usuarios que yo puedo tener y puedo tener una protección unilateral, como les digo. Si veo ahora, ya no veo las redes por capas, sino veo la red como un solo fabric multidominio, lo que me va a permitir es una protección constante. Me va a permitir tener una visibilidad, una cero confianza y una protección en todo el flujo de la información de la red. Ya no hablamos de capas, sino hablamos de flujos. Ya hablamos de un flujo transversal que va desde el usuario que está en su casa y pasa la información hasta el centro de datos. Y la pregunta es, ¿cómo protegemos la data que pasa por ahí? ¿Cómo protegemos al endpoint que está haciendo ese request de información? ¿Verdad? ¿Y cómo lo manejamos? Con un nivel cero confianza, puedo tener una total visibilidad de lo que tenga el usuario y puedo tener una protección constante, ¿verdad? ¿Y cómo se realiza esto? Con un Intent Network Security, ¿verdad? IBM. Y esa es la nueva tendencia del mercado. Hacia eso está dirigido, ¿verdad? Muchos fabricantes pueden hablar de sus propias herramientas, pero realmente la verdadera tendencia, y hay un tema interesante en Gartner de todo este análisis, es esto. Son redes intencionalmente definidas para proteger capas de información de nuestras organizaciones. Y entonces hablamos de Zero Trust Network Access, hablamos de continuidad en la visibilidad de los flujos de información y hablamos de una protección constante. Y les cuento, tenemos casos de éxito nosotros como SPC en Centroamérica, tenemos unos aquí en Guatemala y otros en Costa Rica y en Honduras, en donde hemos comprobado de que poder tener una gestión de red multidominio basada en aplicaciones, flujos y políticas nos pueden aportar mucho valor en todo el tema de ciberseguridad acoplado y dirigido a las necesidades y regulaciones de nuestros entes locales. Así que
Carlos, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y muchas gracias, Andrea. Ahí pasamos ya a las preguntas en los últimos minutos. Te agradezco. Muchas gracias, Carlos y Guillermo. Acá Otto Espadero nos indica de qué capacidad es recomendado un servidor para que no sea lenta la carga de la página web. Ok, esto va a depender mucho de la capacidad transaccional que va a tener y ahí es una evaluación de hacer, y como estamos en ese proceso de transformación digital, como les mencionaba, es entender cuáles son esa cantidad de transacciones que nosotros recibimos diariamente de manera manual y presencial el día de hoy y cuántas transacciones puede llegarse a transferir que lo que se supondría es que deberían de aumentarse, ¿verdad? De manera digital. Entonces, eso te va a permitir y saber qué tipo, qué capacidad de infraestructura necesitas para atender esos requerimientos. Hay algunas fórmulas ahí un poco matemáticas que se pueden realizar. Ahí Guillermo nos puede apoyar con esa información, pero es partiendo de ese concepto, ¿verdad? ¿Cuántas solicitudes o transacciones atiendes el día de hoy y cuántas estimas tener en el futuro a nivel de infraestructura? Sí, ahí fortaleciendo un poquito, Carlos, lo que mencionabas y para dar una respuesta también interesante a Otto es, hay ciertos requerimientos a nivel de infraestructura, ¿verdad? Hablamos temas de bases de datos, ¿verdad? ¿Cuánto es el proceso que va a demandar esa página web a los servidores de bases de datos o si la base de datos va a estar embebida dentro del mismo servidor? O, por ejemplo, la tendencia del mercado es consultar contenedores o microservicios en la nube, ¿verdad? Entonces, todas mis aplicaciones frontend, por ejemplo, la página web va a estar cargada en nube, pero va a consumir recursos backend, por ejemplo, bases de datos en mi data center. ¿Qué gestiono con esto? Que el servidor que voy a implementar en mi data center en premisas o en tierra, ¿verdad? O en mi institución, va a ser menor a lo que realmente esperaba. Entonces puedo optimizar costos. Y entonces ya se vuelve una red de microservicios, porque tengo dispersados en un entorno de nube y en un entorno de premisas mis servicios hacia el cliente final, como en este caso es un servicio web. Gracias, Guillermo. Adelante, Daniel. Ok, muchas gracias. Por ahí nos preguntaban en dónde tendría lugar el enlace de la grabación. Pues es en nuestro canal de YouTube. Ahí les pusimos en el chat el acceso para que puedan ingresar a nuestro canal y se puedan suscribir, ¿verdad? Ahí van a estar subiendo todas las grabaciones de estos webinars. No tenemos otra pregunta por acá, pero si alguien quisiera hacer una pregunta, la puede escribir por el chat o no sé si ya tendrán acceso a los micrófonos para levantar la mano. Tenemos ahí todavía un par de minutos ahí para responder dudas que surjan. A mí por lo pronto me surge una duda. Esto, cuando hablaban de servidor, ¿podemos utilizar un servidor en la nube? Sí, y la respuesta es sí, ¿verdad? O sea, de hecho, la tendencia debería de ser hacia eso, y porque ahí se optimiza un poco la parte de recursos, ¿verdad? De entender versus entenderlos en premisas. Sin embargo, pues esto será una decisión de la institución, ¿verdad? Porque tenemos que entender cuáles son esos compromisos o técnicas o cumplimientos, ¿verdad? Que la institución tiene a nivel de protección de datos, ¿verdad? Entonces, eso también es algo importante y si la información puede o no estar en la nube y en qué tipo de nube. Y hay un proceso de gestión de riesgos de terceros, ¿verdad? Porque y acordémonos que en el proceso de mitigación de riesgos y como les mencionaba yo en la metodología de modelado de amenazas es entender cuáles son esos componentes que va a tener mi infraestructura. Entonces es entender dónde lo voy a tener alojado y quién va a ser el responsable de esa información y esos datos. O sea, yo como institución soy el responsable, pero a la vez yo le estoy trasladando cierta responsabilidad y al ente al cual estoy contratando ese servicio en la nube. Entonces, y tiene que manejarse muy bien esa línea que es un poco
delicada, ¿verdad? Para este tipo de procesos. Y pues ahí, acá en pantalla, pues está la información de contacto de nosotros, de nuestras oficinas. Y si en algún momento pues están interesados en que les apoyemos en este acompañamiento de transformación digital desde la perspectiva de seguridad o desde la perspectiva de infraestructura, pues para nosotros será un gusto, ¿verdad? Ok, excelente, sí. Por acá pues pueden ver en pantalla, acá está la dirección y los números de teléfono donde se podrían comunicar con el ingeniero Carlos y el ingeniero Guillermo para solicitar ayuda. Hay un sitio web también en donde pueden entrar a revisar. Pues por el momento no tenemos más dudas. No sé si ustedes quieren hacer alguna otra observación por acá. Guillermo, te dejo ahí en el uso. Oh, gracias, Carlos. No, ha sido un gusto. Muchas gracias ahí por tomarnos en cuenta. La verdad que lo que hacemos hoy en día es compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en otros ámbitos a nivel de infraestructura tecnológica y de ciberseguridad. Y lo que hemos agregado valor como SPC es poder decir, ok, tengo toda la parte de controles, de auditoría y de cumplimiento y lo reforzamos con toda la parte de infraestructura tecnológica. Y cualquier consulta acerca de nuevas tendencias del mercado, hacia dónde van los entornos de cloud computing, hacia dónde van los controles de ciberseguridad y nuevas normativas y marcos de trabajo, estamos para apoyarles, ¿verdad? Muchas gracias por la confianza, ¿verdad, Daniel? Y a todo el foro, muchas gracias. Sí, ahí sumando, pues agradecemos igual y como les decía, pues nuestro programa SPC Knowledge también está ahí abierto en nuestra página web. Pueden encontrar también algunos webinars y información que nosotros hemos estado desarrollando constantemente y ahí pueden suscribirse también a nuestros boletines de información y si quieren recibir también pues algún tipo de información sobre amenazas existentes y riesgos que están latentes. Entonces, para nosotros un gusto, como menciona Guillermo, y esperamos pues volverlos a acompañar en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias. Pues seguro que sí. Como les comentaba al principio, este tema pues está muy de moda ya que pues ahorita las instituciones pues tienen que cumplir con simplificar sus trámites, ¿verdad? Y sabemos que todo este proceso es un cambio, es una revolución que se tiene que hacer porque no lo teníamos previsto. Bueno, si bien vamos atrasados unos 10 años, pero para hacerlo ya no estábamos como que preparados, ¿verdad? Son muy pocas las instituciones que ya tienen una infraestructura así bien robusta para poder simplificar sus trámites. Y pues consideramos que la mayoría pues necesitamos el apoyo y esa guía, ¿verdad? Para poder ir haciendo no solo la simplificación del trámite es para salir del paso, sino que ir haciendo algo bien hecho, ¿verdad? Tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita pueden empezar una cierta cantidad de trámites que van a ser mínimos, pero esto va a ir creciendo porque hacia ahí, hacia eso vamos, ¿verdad? Que todo sea digitalizado, ¿verdad? Pero para nosotros es muy valiosa la charla que ustedes nos dan, el apoyo que ustedes nos ofrecen. Seguramente, pues varias de las instituciones, pues me imagino que van a hacerles algunas consultas y van a solicitarles algún apoyo ahí. Y de igual forma, si a nosotros nos llegan a solicitar ayuda, pues con la confianza que ustedes nos dan, vamos a darles ahí sus contactos para que puedan apoyarnos, ¿verdad? Pues Sin esperamos problema. tenerlos en una próxima ocasión. Y pues les agradecemos a todos que nos acompañen en los miércoles de webinar. Siempre recordándoles que todos los miércoles tenemos un tema diferente, siempre tratando temas de vanguardia, ¿verdad? Ciberseguridad, digitalización y todo esto. Pues para que nos sigan acompañando, ya les colocaba acá en el chat el link para que puedan seguir todas las grabaciones de los miércoles de webinar. Si se perdieron alguno, pues ahí nos pueden seguir. Y para los que les interese, pues se pueden suscribir acá en el link de registro, pues para que les pueda seguir llegando información, ¿verdad?
Esperamos tenerlos en un próximo miércoles de webinar y agradecemos mucho su participación. Que tengan un feliz día. Feliz día. Nos vemos. Feliz día, muchas gracias.